El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. De Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las que Tobías, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba todavía cartas para atemorizarme. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos envías tu palabra siempre con un propósito, Dios. Y en esta mañana nosotros queremos honrarte y rogarte que nos des entendimiento de tu palabra por tu Espíritu Santo. Nos guíes en este tiempo en el cual vamos a meditar en ella. Ilumina, Señor, nuestro corazón. Nosotros podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, y nosotros podamos ser edificados al escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hemos dado un título a esta disertación. Hemos titulado esta disertación Fuertes decepciones. Fuertes decepciones. Voy a rogarle que ponga toda su atención, no se deje distraer por nada ni por nadie, por favor. Hemos venido ahora a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar en esta mañana? Fuertes decepciones. Fuertes decepciones. Escuchemos entonces los pensamientos que nos van a introducir a unos puntos principales acerca de este tema que es muy popular, muy común en la palabra de Dios. ¿Cuál? Las decepciones. Las decepciones. Y vamos a aprender cómo reaccionar ante ellas, porque ninguno de nosotros está exento de ser decepcionado en la vida como cristiano. Escuchemos. Una decepción es el resultado de una derrota, una traición, un fracaso, un desengaño, una pérdida. Amén. Eso es una decepción. Es la consecuencia.
de una frustración, un desengaño, una derrota. Cuando nosotros hemos sido víctimas de esto, las consecuencias, lo que es inmediatamente consecuente con esto, es un tiempo en el que nos va a doler el asunto, y es un tiempo en el que nuestro corazón es decepcionado. Ahora, aún antes de ser cristianos, es muy posible que nosotros hayamos vivido momentos decepcionantes. Así es que espero captar su atención, porque estamos hablando de situaciones que son comunes en la vida, aún cuando no éramos cristianos. Ahora en Cristo, de pronto suene raro, porque a algunos se les ha vendido un mensaje que es muy popular, y es de que a lo que tú vienes a los pies de Cristo, toda tu vida va a cambiar, en el sentido de que todo ya será color de rosa, todo será maravilloso, todo será luz, todo será victoria y alegría. Pero resulta de que en el caminar de nosotros como cristianos vamos a tener también tiempos decepcionantes, y es allí donde más de uno cuestionan su fe, cuestionan su vida como cristianos, y piensan que no vale la pena ser cristiano. Pero es porque han concebido un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un evangelio barato, un evangelio acomodado, un falso evangelio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La Biblia, de una manera interesante, contiene historias de personas fuertemente decepcionadas. Así es. Si usted se pone a analizar las Escrituras, se va a dar cuenta de que esto es cierto. Miramos, por ejemplo, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Yo puedo ver con claridad la decepción que sufrió Adán de su hijo mayor, Caín, cuando asesina a su hermano Abel. Caín mató a Abel. ¿Cómo cree usted que se pudo haber sentido Adán? Vamos un poco más adelante. Abraham, Noé. Usted puede mirar a Noé. Miremos a Noé, mucho más antes que Abraham. Noé, con toda seguridad, tuvo que sentir una decepción cuando se enteró de lo que había hecho su hijo Cam, su nieto también, Canaán, después que él se tomó la licencia de emborracharse. Tanta fue la decepción que terminó profiriendo contra ellos, Cam y Canaán y toda su descendencia, una terrible maldición. Vamos a la vida de Abraham, el padre de la fe. ¿Qué encontramos? Situaciones que en su vida también tuvieron que haberlo decepcionado. Cuando Abraham se entera de que él y su esposa termina presionándolo para que tome una decisión que no era la más sabia, la más prudente, para que la promesa
de Dios se cumpliera en su vida, la promesa de tener un hijo. Y cuando tiene que tomar la decisión de tener que expulsarlos del seno de su familia, porque se estaban presentando conflictos serios en su familia. Y Abraham tiene que tomar la decisión de separar a su hijo Ismael, y a su concubina la tiene que separar del seno de su casa. Abraham tampoco fue exento de entonces estos momentos decepcionantes. Nos vamos un poco más adelante a la vida de Moisés, por ejemplo. Moisés tuvo que haber sido decepcionado fuertemente cuando se entera que sus hermanos mayores, María y Aarón, conspiran contra él murmurando porque él había tomado una mujer por esposa que no era de su pueblo, una morena, una cusita. Y sus hermanos murmuran, al punto de que Dios reprende a María con una lepra. Y luego Moisés tiene que orar e interceder a Dios para que tenga misericordia de su hermana y la sane. Moisés también fue profundamente decepcionado. Y la lista es larga. Podemos llegar a la vida de los patriarcas: Isaac, Jacob, José, los profetas. Podemos llegar a la vida de los apóstoles: Juan, Pablo, Pedro, incluso el mismo Señor. ¿Cómo pudo haberse sentido el Señor cuando Pedro lo niega? O cuando Judas lo traiciona y lo vende. El mismo Señor, el mismo Cristo en el seno de su casa. ¿Cómo pudo haberse sentido él cuando se da cuenta que ni sus hermanos creían en él? Creen en él después que él muere y resucita. Él también fue objeto de fuertes decepciones. Tenemos un caso acá con Nehemías. Nehemías había sido difamado terriblemente. Anímicamente, él no estaba en un momento bueno. Y por eso él intenta buscar una palabra de ánimo, de consuelo, de respaldo en un profeta de Dios que estaba encerrado, estaba recluido en su casa y supuestamente estaba en un retiro espiritual en comunión con Dios, en la presencia de Dios. Y este profeta le da un consejo que decepcionó definitivamente la vida de Nehemías. Así que, como usted puede ver, la Biblia es un libro que está lleno de historias de este tipo. No es ajena, la palabra de Dios no es ajena al hecho de que tú y yo vamos a ser fuertemente decepcionados. Y la cuestión es, ¿cómo hacer entonces para superar estos momentos decepcionantes? Sigamos. Ningún cristiano está exento de una decepción. Nehemías, luego de ser difamado, también sufrió una terrible decepción personal. Las decepciones nos ayudan a poner los pies en la tierra y depender completamente de Dios. Ahí tenemos la finalidad, el por qué
Dios permite que muchos de nosotros seamos fuertemente decepcionados. Cuando tú te enfrentas a una decepción, cuando alguien a ti te falla, no importa quién sea, hay un propósito de parte de Dios. Y el hecho es que eso te hace afirmar los pies en tierra. O sea, te hace aterrizar. Te hace, como decimos, bajar de la nube en la que te encuentras. Dejas de idealizar a la persona que te causó esa decepción. Pone los pies sobre la tierra. Te das cuenta lo humano que es esa persona, lo humana que es tan débil como tú, que si no cojea de una, cojea de la otra. Y algo más, esto nos enseña a depender total y absolutamente de Dios. Empezamos a entender el pasaje que nos dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A su nombre, dale un aplauso fuerte al Señor. Las decepciones nos ayudan a poner los pies en la tierra y depender completamente de Dios. El Señor es el único que no nos decepciona. ¿Cómo debemos reaccionar ante una decepción? Aquí está entonces lo que vamos a aprender en el día de hoy. Primero, entendiendo que ninguno de nosotros está exento de un momento de decepción, puesto que, como hemos visto, cada uno de los personajes que en la Biblia están referenciados, ellos hay un momento en sus vidas en donde fueron decepcionados, entendiendo el porqué de la voluntad de Dios. ¿Por qué en la voluntad de Dios Él permite estas cosas? Entendiendo esto, entonces vamos a ver cómo debemos reaccionar nosotros cuando un momento de estos llega a nuestras vidas y nos toca. Número 1. busque el consejo correcto de consejeros rectos. Ahí está. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Busque el consejo correcto de personas, de consejeros rectos, consejeros íntegros. Número 2. Juzgue a la luz de las Escrituras todo consejo. Todo consejo que se le da, no importa que quien se lo dio a usted fue el más grande comentarista, pastor, predicador, profeta, ungido, erudito, quien sea, así sea que haya sido la mamá de Tarzán en compañía de la mamá de Mandrake, el mago, no importa, usted debe juzgarlo. Juzgar es examinar. Número 3. Determine no desertar. Determine no desertar, como lo hizo Nehemías cuando recibe ese falso consejo. Nehemías dice: un hombre como yo ha de huir, un hombre como yo ha de abandonar, un hombre como yo ha de retirarme, un hombre como yo voy a abandonar la causa. No, señor. Esa es la actitud. Me gusta cómo Nehemías mostró una fortaleza impresionante de carácter. Una fortaleza impresionante de carácter. No se echó a llorar, a lamentarse. Nehemías sabía que el consejo que le habían dado era un mal consejo, pero Nehemías por eso no salió huyendo, dejando
la causa, abandonando el propósito. Así que ahí tenemos tres cosas, tres elementos, tres actitudes que hay que tomar cuando usted se enfrente a la tentación, se enfrente a la frustración, que usted sepa cómo reaccionar ante la decepción. Vamos a enfocarnos entonces en el primero de ellos. Busque el consejo correcto de consejeros rectos. Busque el consejo correcto de personas que sean rectas. Mire lo que le estamos diciendo. No vaya a correr a buscar a cualquier persona. No se aísle, como muchos a veces hacen. Se aíslan, se retiran de la casa de Dios. Buscan entonces a cualquier persona. Y esto es de mucho cuidado. Nunca pierdas de vista que quien está detrás del telón de estos acontecimientos es alguien que quiere verte a ti derrotado, te quiere ver destruido, te quiere ver desanimado, te quiere ver amargado. No te quedes mirando solo lo que está delante de tus ojos. Mire más allá. No sea como el común de la gente que se queda mirando las circunstancias, mirando los hechos que tiene allí por delante, y no son capaces de ver el trasfondo de las cosas, ver más allá de lo natural, ver en lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Mira a Nehemías. Nehemías acababa de salir de un episodio difícil. Lo habían difamado. Esto tuvo que haberle producido a él un impacto anímico, un impacto emocional fuerte. Pero Nehemías supo cómo resolver el asunto. Y luego, mira cómo comienza el texto. Mira el texto y míralo. Ahí está, dice, luego de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Un momento difícil que él vivió. Una difamación terrible. Luego que él supera esto, en un estado anímico, en un estado emocional que no era el mejor, él entonces va y busca un consejo de alguien que él esperaba que lo levantara, que lo animara, que lo consolara. Un profeta. Y eso es lo que un profeta, para el día de hoy, los profetas que el Señor está usando en el día de hoy, deben entender que para eso es que Dios los constituye. Un profeta con su mensaje debe edificar, debe animar, debe exhortar, debe consolar. Con una buena palabra, un buen consejo de parte de Dios. Para eso es que están puestos profetas en este tiempo, de parte de Dios. Y Nehemías fue a buscar eso en un hombre que se llamaba Semaía. Usted lo puede ver. Se llamaba Semaía. Mira los argumentos que estamos presentando acá. Nehemías buscó a un profeta que le dio un consejo, pero este era un falso profeta. Nehemías rechazó el consejo porque entendió que no venía de Dios. Un falso profeta. ¿Y por qué Nehemías supo que era un falso profeta? Es una buena pregunta para usted también. ¿Cómo sabe usted discernir a un profeta de Dios de un falso profeta?
Reflexione, ¿no? Porque un profeta puede usar la palabra de Dios también. ¿O ustedes creen que el diablo no sabe la Biblia? Un profeta puede usar la palabra de Dios. Un falso profeta puede usar la palabra y la tuerce. ¿Qué fue lo que usó Satanás cuando tentó a Jesús allá en el desierto? La palabra. Entonces eso quiere decir que Nehemías no solo tuvo entendimiento de que este profeta era un hombre que conocía la palabra por su oficio. Él debió haber asistido a una escuela de profetas y conocía la palabra de Dios. Sino que Nehemías tuvo que haber visto algo más allá del conocimiento que este hombre tenía de la palabra de Dios. Tuvo que haber visto algo más allá. Algún otro elemento. Tuvo que haberlo discernido. Mira el consejo que le da este hombre a Nehemías. Míralo ahí en el texto. Ahí está. ¿Cuál fue el consejo que le dio? Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vendrán para matarte. Sí, a la noche vendrán para matarte. ¿Te parece eso un mal consejo? ¿Te parece un mal consejo que un profeta te diga a ti en un momento de decepción? Vamos a reunirnos en la casa de Dios y vamos a encerrarnos, porque va a venir en esta noche una comisión de enemigos que van a querer atentar contra ti, pero si te encuentran dentro de la casa de Dios, no se van a atrever a tocarte. Tú serás protegido. ¿Te parece eso un mal consejo? No. Es como si hoy a mí alguien me dijera: pastor, Dios está consciente de que estás vulnerable en este momento, estás viviendo un momento decepcionante en tu vida, alguien te ha decepcionado, alguien ha traído tristeza a tu vida, pero ¿sabes qué? He aquí, así te dice el Señor, vamos a encerrarnos, vamos a tener un retiro espiritual, tú y yo, en el templo, vamos a meternos en ayuno. Y si lo hacemos, ten por seguro que tus enemigos tú los verás derrotados, porque ellos van a querer matarte, pero el Señor te va a dar la victoria y tú vas a ver a tus enemigos derrotados. ¿Te parece que yo no entendería qué palabra, qué profecía, qué buen consejo? Claro, vamos a estar en la casa de Dios. Pero Nehemías tuvo algo que se llama entendimiento espiritual, inteligencia espiritual. Tuvo discernimiento y se dio cuenta que aunque la palabra era buena, sin embargo, era falso. Era falso lo que le estaban diciendo. Sigue leyendo el pasaje y ahí vamos a ver los detalles que Nehemías observó y entendió, que enseguida lo pusieron en alerta y tomó la decisión determinante de rechazarlo. Es decir, no señor, no es así. Entonces respondí: un hombre como yo ha de huir. ¿Quién siendo como yo entraría en el templo para salvar su vida? No entraré. Así entendí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía
denuncia contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían sobornado. Ahí lo tienes. Ahora, ¿quién le dijo a Nehemías que este hombre, aparentemente un profeta de Dios, había sido sobornado con dinero para que le profetizaran? Tuvo que haber sido el Señor. ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Lo que sucede es que Nehemías era un hombre que vivía en comunión con Dios. Y en esos momentos de comunión íntima con Dios, el Señor tuvo que haberle mostrado la integridad, el carácter de este profeta, que es algo que tú y yo también tenemos que hacer. Tú no solamente debes juzgar la palabra que te den a la luz de las Escrituras, tú también debes juzgar el carácter del profeta, el testimonio del profeta. A su nombre. Porque el diablo puede usar también la Escritura y la puede usar en tu propia contra. Tú debes conocer, además de eso, el carácter de este hombre, de este ministro. Debes conocer su testimonio. Debes conocer su condición civil. ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Es viudo? ¿Es separado? ¿Su familia es creyente? ¿Quién es su cobertura o autoridad espiritual? ¿Quién es? Debes juzgar no solamente la profecía, la visión, el sueño, la revelación. Tú debes juzgar también al profeta. No sé si esto usted lo está entendiendo. Pero yo ruego a Dios que Dios le dé entendimiento de estas cosas, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en donde hoy lo que más abundan son falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros de la palabra, que están usando la palabra, que conocen la palabra, pero la tuercen para sus propios intereses. El conocimiento de la palabra de Dios nos protegerá de equivocaciones y malas decisiones. Números 1:51. Vamos a leer dos textos. Y 18:7. Esos dos textos que vamos a leer, Nehemías también los conocía. Números 1:51. Y vean con atención lo que dice el texto. Cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando se detenga, los levitas lo armarán. El extraño que se acerque morirá. Muy bien. Ustedes saben a qué tabernáculo se está refiriendo ahí el texto, ¿no? Era el tabernáculo armable, el que construyó Moisés con el diseño que Dios le mostró. Ese tabernáculo tenía que armarse y desarmarse de acuerdo a la dirección que Dios les daba. Cuando la nube de la gloria de Dios que se posó sobre el tabernáculo se movía, ¿qué tenían que hacer? Tenían que correr y desarmar el tabernáculo. Si la nube caminaba 10 kilómetros, ellos tenían que ir allí con el tabernáculo desarmado encima. Se paraba la nube. ¿Qué tenían que hacer? Volver y armarlo ahí en ese lugar. Ahora, en el texto dice quiénes tenían que hacer esa tarea, esa labor. ¿Quiénes eran? Está escrito dos veces, ¿verdad? Los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? La familia de Leví. La familia de Leví. Esa era la tarea de ellos.
Y dice también el texto que nadie que no fuera de esa familia, ningún extraño a esa familia, debía poner las manos sobre el tabernáculo, porque esto le podía costar aún la propia vida. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Ahora leamos el otro texto. Números 18:7. Pero tú y tus hijos contigo cumpliréis con vuestro sacerdocio en todo asunto relacionado con el altar, y serviréis del velo adentro. Yo os entrego vuestro sacerdocio como servicio y obsequio, pero el extraño que se acerque será muerto. Ahí está, eso se lo está diciendo el Señor a Aarón, sumo sacerdote. Los levitas eran los encargados de armar, desarmar el tabernáculo. Los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, tenían el ministerio sacerdotal, y ellos servían del velo del altar hacia adentro. Ellos oficiaban en el altar de Dios. Eran los ministros, los sacerdotes, los hijos de Aarón. Está bien claro eso allí. Y dice que cualquiera que no fuera de la familia de Aarón, de igual manera, iba a recibir sobre él consecuencias desastrosas. Hay una historia en la que el rey David quiere trasladar el arca de donde estaba en posesión de extraños, gente extranjera. Y cuando traían el arca de regreso, David venía vestido como sacerdote, ministrando, adorando y alabando al Señor. Y los bueyes que transportaban el arca tropezaron y el arca se iba a tierra. Pero uno llamado Usa, uno del pueblo que no era levita ni era sacerdote, impidió que el arca cayera a tierra y la puso en su lugar. Pero vino Dios y ¡pum!, le cortó la vida a Usa, y eso produjo mucha tristeza. Cualquiera que no conociera el texto diría: pero ¿qué pasó si este hombre lo que quiso fue ayudar? Sin embargo, Dios en esto es muy severo. Dios es muy claro. ¿Quiénes eran los que tenían que haber evitado el accidente? ¿Quiénes eran los que debían transportarla? Los levitas. Y Usa, al parecer, no era ningún levita. Eso está claro. Aún el rey Usías, en una ocasión, entró al altar y ofreció sacrificios a Dios, el rey Usías. Y cuando los sacerdotes se dieron cuenta que el rey había hecho eso, le impidieron. Le dijeron: esto no es labor tuya, no es tarea tuya. Usías se molestó, pero más molesto estaba Dios. Y Usías, cuando se dio cuenta, estaba marcado con una lepra, y tuvieron que sacarlo apresuradamente del altar. Y murió leproso el rey Usías. Te pregunto, ¿tú crees que Nehemías no conocía esos pasajes? Claro que los conocía, mi amado hermano. Nehemías los conocía perfectamente. Pero Nehemías no era levita. Nehemías no era sacerdote. Él no era un ministro del templo. Acuérdate, Nehemías era gobernante, un gobernante civil. Había servido primero como copero. Así que Nehemías entendió que eso que le estaba diciendo el profeta Semaía, de meterse en la casa de Dios y retirarse allí y estar allí protegido, guardando su vida del peligro, de un peligro mortal, eso no podía hacerlo él, porque como él lo hiciera, era hombre muerto. Eso lo entendió Nehemías, y por eso dijo: yo, un hombre como yo, ¿quién? ¿Un hombre como yo de huir? No, no lo haré. Así que Nehemías entendió no solo que este hombre le estaba dando
un falso consejo, una directriz torcida, una falsa profecía, sino que se dio cuenta que este mismo hombre era un farsante, un mentiroso, un hombre que posiblemente tenía el ministerio profético, pero había vendido por una suma de dinero, había vendido su ministerio. Y efectivamente Nehemías pudo comprobar que había sido sobornado por una cantidad de dinero. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor, glorifica al Señor por eso. Aleluya. Yo no sé qué tanta habilidad tenga usted para discernir también estas cosas. ¿Qué cosas, pastor? Cuando usted esté en un momento anímico que no sea el mejor, cuando usted esté sufriendo un momento de tristeza, de frustración, de decepción, y alguien llegue con una palabra y usted sea capaz de discernir, primero, si ese consejo viene de Dios, si esa palabra viene de Dios, si usted tenga la habilidad de juzgar lo que le están diciendo a la luz de la Escritura. Y número 2, juzgar el carácter de ese profeta, si ese hombre es o no es de Dios, y usted pueda tomar la decisión correcta. ¿Dónde vamos? Segundo, juzgue a la luz de las Escrituras. Hay una aplicación allí. Escuche, apliquemos. Voy a recordar ese principio que es una aplicación de lo que tú y yo tenemos que hacer cuando estas cosas sucedan. El conocimiento de la palabra de Dios nos protegerá de equivocaciones y malas decisiones. Ahí está. ¿Qué tanto conocimiento tiene usted de la palabra de Dios? ¿Conoce usted la Escritura profundamente? Esto es un asunto de vida o muerte, como tú puedes darte cuenta aquí. Si Nehemías no hubiera conocido estos textos que acabamos de mencionar y hubiera hecho caso de la palabra profética que le dieron, Nehemías hubiera sido hombre muerto. Hombre muerto. ¿Será que tú puedes discernir y librarte de un peligro mortal? Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios nos ayude. Porque somos muy propensos a que nos hable un profeta en este tiempo. A veces el pastor te está dando el consejo de la palabra, te está hablando palabra de Dios, pero tú le resistes al ángel de Dios. Te habla un profeta que ni siquiera conoces y a ese oyes y en ese crees sin saber quién es, de dónde vino, quién lo envió. Dios nos ayude. Acaban de decir que el tiempo se nos acabó, así que nosotros continuamos en la próxima. Nos quedan 2 principios más por revisar. El segundo principio, como dice, lo recordamos. Juzgue a la luz de las Escrituras todo consejo. Juzgue a la luz de la Escritura todo consejo que le dan. Y 3, determine no desertar. No desierte, no abandone, no rehuya la tarea, no escape, no salga corriendo, haga como hizo Nehemías, un hombre como yo, ha de huir. No lo haré. Ahora,
Esa decisión la tomó porque es que Nehemías era un hombre de un carácter espiritual, de un carácter humano sobresaliente. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.